Hola, buenos días. Mi nombre es María del Rosario Kers y soy licenciada en Diseño Industrial. También soy técnica superior en Artes Visuales y actualmente me desempeño como docente de la Universidad Católica de Santa Fe en la carrera de Diseño Industrial en la materia de Morfología de segundo año, Morfología de tercer año y Diseño de segundo año. Hoy me encuentro con ustedes en el marco de la Diseña para hablar de un tema que a veces pasa desapercibido por nosotros los diseñadores. Digo a veces porque no siempre es así. El objetivo de esta clínica es despertar en ustedes el espíritu crítico reflexivo acerca del proceso que ocurre cuando encaramos un problema que requiere de nuestra creatividad, tanto en nuestra vida diaria como en el momento de diseñar. Cabe destacar que este proceso creativo solo ocurre en el ser humano a diferencia de los animales. Un ejemplo concreto que les puedo dar de esto que les digo es en el caso de las viviendas, tanto en el ser humano como en los animales. Por ejemplo, si estudiamos los pájaros, vamos a ver que cada especie construye su nido de una forma determinada, sin salirse del patrón que está establecido en sus instintos. Es decir, que nunca vamos a ver, por ejemplo, el nido de un hornero que está construido con otro material o que tenga un color o morfología diferente de la que conocemos. Imagínense. Nunca vamos a ver un nido de hornero que tenga un estilo neoclásico y otro estilo minimalista, o que a un hornero se le ocurra pintar su casa de un color chillón. Es algo que es impensable, o mejor dicho, nunca lo vamos a ver, a menos que haya una intervención del ser humano sobre esos nidos. En el caso de los seres humanos va a ocurrir algo totalmente diferente. Si bien existen estilos arquitectónicos del momento que marcan una forma y una tendencia y una manera de construir la vivienda, siempre está la posibilidad de lo diferente, de salirse de ese patrón estético constructivo. Incluso existen viviendas realizadas con técnicas y materiales diferentes, y no por eso es extraño para nosotros. Puede ser novedoso en su estilo o en sus materiales, pero no imposible de verlo o imaginarlo. Esta posibilidad de lo diferente es gracias a este proceso que llamamos proceso creativo. Este, por supuesto, va a variar según la persona. Se podría decir que existen tantos procesos creativos como personas hay en el universo. Este proceso puede ser aplicado de forma consciente o no. El ejemplo que les acabo de dar de la vivienda, podemos ver que el proceso creativo está pautado, está controlado. Esto se debe por una razón, es que detrás de estos proyectos de vivienda hay profesionales. Por ejemplo, está el arquitecto que no solamente se encarga de la cuestión estética, también diseña la planta que va a mejorar el confort de la persona que va a habitar esa vivienda. También puede haber un ingeniero, el cual se va a encargar no solamente de los cálculos estructurales, sino también de la optimización de los materiales, para darle una seguridad estructural a la vivienda. Para esto, ambos profesionales partieron de una idea, algo abstracto que estaba en su cabeza, y utilizaron diferentes herramientas para materializar esa idea. Ahora bien, en el ejemplo que les acabo de dar, el proceso creativo, sus pasos están pautados, se es consciente de los pasos que se siguen para materializar esa idea. Pero bien, ¿qué ocurre cuando este proceso creativo no se es consciente? En el caso de los niños, se puede ver que este proceso creativo se da de una forma inconsciente. Un ejemplo puede ser que a un niño se le presente una caja y este niño se va a subir a la caja y va a decir que está manejando un auto, o va a apilar un par de estas cajas y va a decir que construyó un castillo. O, si es una caja grande, probablemente la voltee
y diga que es una casita. Y si es un niño más grande, agarre una tijera y le haga un par de ventanas a esta casita. Pero para esto, el niño nunca realizó ninguna operación de forma consciente para llegar al resultado. No necesitó ese niño hacer un plano de la casita de cartón. Simplemente dejó llevar su creatividad. Escuchen. ¿Cómo es que hacen eso? Es fácil, solo necesitas una caja. Imaginación. ¿Están tratando de decir que no tengo imaginación? Tengo más imaginación en un tentáculo que ustedes dos en todo el cuerpo, ¿saben? ¡Qué bien! Ahora solo necesitas una caja. En ambos ejemplos podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaron a esa idea? ¿Cómo la ordenaron para lograr materializarla? Nosotros podríamos traspolarlas a estas preguntas a nuestro ámbito de diseño, de objeto o de producto. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a esa idea, a ese objeto o servicio que vamos a comercializar? ¿Qué caminos hacemos para materializar eso que está en nuestra mente o en la mente del cliente? Cosa que es más difícil todavía. Cuando hablamos de materializar, no nos hacemos referencia a la materia en sí del objeto, sino de esta idea que está en nuestra mente, esa forma de volcarla al papel. Es ese proceso de transformar algo intangible en tangible. Estas preguntas son parte de este proceso creativo. Son estas preguntas las que nos empujan a generar nuevas ideas o combinar ideas que ya existen para lograr algo nuevo. Ahora bien, ya le he dado un ejemplo de cómo se aplica el proceso creativo. Pero ahora vamos a ver cuáles son sus definiciones, sus etapas, los problemas que se presentan, las estrategias y las herramientas que nos ayudan a superar estos obstáculos que nos suelen aparecer en esta aventura del proceso creativo. Existen varias definiciones acerca de lo que es el proceso creativo. Nosotros vamos a tomar aquella que dice que el proceso creativo es la manera en que el ser humano organiza mentalmente una o más ideas, permitiéndole así llegar a un resultado totalmente novedoso. Es decir, es un método que le permite lograr visualizar esa idea creativa que va a dar vida a un objeto o servicio. Esta definición la vamos a colocar bajo una mirada más pragmática, ya que hablamos de un método, es decir, pasos a seguir para llegar a un objetivo determinado. En este caso, es materializar esa idea que está en nuestra mente. Y a su vez también es una forma de teorizar lo que ocurre en nuestra mente cuando creamos. Pero para no quedarnos solamente con esta definición, también existen otras, como es la de Elizabeth Gilbert, que es más del estilo mítico, del estilo de inspiración divina. Ella, para realizar esta definición, va a tomar la cosmovisión de los romanos, los cuales no pensaban que existían personas genias, sino más bien que estas personas estaban apadrinadas por una especie de deidad, de una especie de genio que le inspiraba esas ideas y esta persona las materializaba. Es decir, que acá la idea participaba de una doble autoría. Por una parte era el genio que daba la idea y la otra la persona que materializaba esa idea. Tomando este concepto, Gilbert va a decir que las ideas son un componente más del universo, así como son el aire, el fuego, la tierra, entre otros. También va a decir que esta idea creativa solo puede materializarse a través del ser humano y son ellas, como si fueran ese genio romano que mencionamos anteriormente, quienes escogen a esa persona que la va a materializar. Pero para que esto ocurra, esta debe estar en un estado emocional y mental que les permita atraer y seducir esa idea creativa. Gilbert va a llamar el proceso creativo a esa unión entre la idea y la persona, la cual, por supuesto, va a dar vida a algo totalmente nuevo. Si lo miramos de esta manera, ambas definiciones son correctas, ya que una apunta a la razón y la otra a la parte espiritual de la persona. Por ende, podríamos decir que no se oponen, sino que se complementan. Pero por nosotros, por razones obvias, vamos a tomar aquella que es del estilo pragmática, ya que nosotros necesitamos seguir pasos
para así lograr materializar esa idea. Y además esto nos permite generar un cronograma que se traduce en horas para llegar a esa idea, porque para nosotros los diseñadores el tiempo es dinero, es decir, time is money. Ahora bien, existen distintas voces acerca de lo que son estas etapas o fases. Nosotros vamos a tomar una de las miradas más clásicas acerca de las etapas del proceso creativo, la que desarrolla Graham Wallace. Él a estas etapas le va a llamar fases, las cuales van a ser: primera etapa, la fase de preparación; la segunda, incubación; la tercera, de iluminación; y por último, la de verificación. Fase de preparación. En esta fase se identifica y se delimita el problema. En otras palabras, sería la parte donde nosotros, los diseñadores, identificamos una necesidad y a partir de este descubrimiento empieza el camino para encontrar una posible solución. En esta etapa, donde empezamos a investigar y a planificar, es nuestro punto de partida. Fase de incubación. Luego de identificar el problema, se pasa a esta fase, la cual es totalmente inconsciente. Es el momento donde se generan procesos y conexiones mentales involuntarias. Podríamos decir que en esta fase la parte consciente no está invitada. Para que ocurra esta fase es importante el tiempo, ya que para que surja algo increíblemente novedoso, es necesario que este proceso decante para poder pasar a la siguiente fase. Fase de iluminación. Esta fase se le suele llamar por lo general momento eureka. Es el momento donde se ha llegado a la solución de esa necesidad identificada en la primera etapa. Es la síntesis de todo nuestro esfuerzo primero. Lo digo así porque todavía falta un camino por recorrer para materializar esa idea eureka. Fase de verificación. Esta es la última etapa del proceso creativo. En esta fase, la idea eureka se comprueba, se examina y se configura. En otras palabras, es la etapa donde se materializa la idea en el papel. A partir de esto, se verifica que la idea funcione, ya sea en su morfología, en su funcionalidad, en sus materiales, entre otros. Ya mencionamos las fases del proceso creativo. Es importante saber que, como todo en la vida, el proceso creativo tiene sus idas y sus vueltas. Lo que quiero decir es que es muy probable que en este proceso creativo ocurran lo que se denominan bloqueos mentales. Esto nos puede generar frustración y ganas de dejar el proyecto. Pero calma, por suerte, este bloqueo suele ser pasajero. Hola, yo soy un escritor de novelas de ficción. En tu lenguaje, un nerd come libros bastante friki. Siempre había tenido la suerte de tener la creatividad de mi lado. Literalmente. Un unicornio blanco con cabelleras así como de arcoíris que está mascando chicle, y con el chicle hace un globo que empieza a crecer y a subir al unicornio, que confiado despega los cascos del suelo. Espera, más despacio, brother. Hasta que un día, así de la nada, todo normal, y el hombre sale a toda mecha en su lancha de 5 motores rumbo a aquella isla misteriosa. Punto. Dame 5 minutos, voy a fumarme un cigarro. Ya vengo. Y pasaron 5 minutos, y 10, y 15, y a los 20... Ajá. ¿Y usted, señor, quién es? Shh, a trabajar. Así fue como conocí al bloqueo creativo. No importaba la pregunta que le hiciera, siempre respondía igual. Shh, a trabajar, carajo. No podía trabajar así. Este hombre no aportaba ni una sola idea en todo el día. Así que salí a buscar la creatividad por todas partes como un loco. Por más que busqué y busqué, no la encontré. Y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a Mr. Bloqueo. ¡Shh! ¡A trabajar! ¡Carajo! Terminé el capítulo tirando ideas viejas que había anotado en un cuaderno. No era mi mejor trabajo, pero era aceptable. Cuando por fin llegó el momento de descansar... ¡Ey! ¿Qué haces ahí tirado? Tengo 40.000 cosas que decirte. Lo siento por la tardanza. Me encontré con unos amigos y me enredé un poco. Pero bueno, toma, escribe, que dicto. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. ¡Hariho! Tú escribe. Nuestro personaje tiene unos 60 años de edad, pero gracias a una extraña enfermedad aparente... Y así es como la creatividad va y viene cuando le da la puñetera gana. Estos bloqueos pueden ser del tipo mental, emocional, de perspectiva o ambiental. Lo importante es poder identificar el tipo de bloqueo
que nos impide lograr nuestro objetivo. Para poder identificarlos es necesario saber cómo se comportan estos bloqueos creativos. El bloqueo mental ocurre cuando no podemos salir de nuestros esquemas mentales. Esta rigidez de pensamiento impide ver claramente esa idea que se anhela conseguir. Un remedio contra este bloqueo es salir de esos esquemas mentales que tenemos en nuestra vida, invertir el orden de nuestra forma de pensar y romper con nuestro actuar rutinario. Así vamos a poder superarlo. El bloqueo emocional, por lo general, está asociado al miedo. Esto suele ocurrir cuando sentimos que el desafío es muy grande y nos supera. Nos entra ese temor de no poder lograr el objetivo planteado. Nos paraliza y nos cierra la posibilidad de algo nuevo. El remedio contra este bloqueo es animarse, cerrar los ojos y adelante. Nadie se ha muerto por intentarlo. Bloqueo de perspectiva. Tiene que ver con nuestra forma de mirar la realidad, la cual, por cierto, es acotada. Una frase que lo resume es que no podemos ver más allá de nuestras narices y corremos el riesgo de juzgar la idea con esa mirada. Un remedio contra este bloqueo es cuestionar nuestra forma de mirar e intentar de verlo de otro ángulo. También podemos pedir la mirada de otros que nos puede brindar otro punto de vista que nunca se nos hubiera pasado por la mente. El bloqueo ambiental tiene que ver con la monotonía de la vida diaria o del mismo lugar de trabajo. Todo se nos vuelve aburrido, sin sentido a causa de lo repetitivo. Un remedio contra este bloqueo es cambiar de ambiente. Por ejemplo, salir a caminar un rato o hacer algo de distinto o cambiar el orden de los muebles del lugar donde se habita o se trabaja. Es fácil decir cuáles son los remedios antibloqueo. El tema es cómo llevarlos a la práctica, ya que se nos suele ser bastante dificultoso y se nos vuelve algo imposible de lograrlo. Es fácil decir cuáles son los remedios antibloqueo. El tema es cómo llevarlos a la práctica, ya que suele ser un tanto complicado y se nos suele ser bastante difícil de lograrlo. Pero por suerte existen herramientas que nos ayudan y nos alivian en este proceso antibloqueo, que a su vez también nos permite enriquecer aún más esa idea. Existen varias herramientas que nos ayudan a sacar adelante esa idea obstinada que no quiere salir adelante. Si bien estas herramientas proceden de distintas formas, todas tienen el mismo objetivo: sacar adelante esa idea. Estas herramientas son muy utilizadas en el ámbito del diseño por su fácil implementación a un costo cero. Y otro motivo por el que también se utilizan son para renovar ideas que ya existen y lograr algo más novedoso. Si quisiéramos nombrar una de cada una de estas herramientas, tendríamos que dedicarle una clínica aparte. Por lo tanto, solo nombraremos aquellas que más se utilizan en el ámbito del diseño. Brainstorming o tormentas de ideas, en español, es una técnica grupal que consiste en tirar ideas y anotarlas en un pizarrón o rotafolios, a la vista de todos los integrantes del grupo. Por supuesto, tiene que haber un encargado de anotar las ideas que van surgiendo y controlar el tiempo destinado a la dinámica. Una vez que termina esa lluvia de ideas, se busca relacionarlas o combinarlas entre ellas para lograr llegar a esa idea que se busca mediante acuerdos que se realizan entre los integrantes del grupo. Técnica de borrador. Es parecido a la tormenta de ideas, pero esta no es grupal, sino es individual. Esta técnica consiste en anotar todas las ideas que se nos vengan a la mente sobre el tema que estamos tratando, y una vez que tengamos el listado, empezamos a buscar relaciones entre ellas, conectándolas para así llegar a esa idea. Scamper. Esta es una técnica donde se realizan una serie de preguntas relacionadas al problema o al tema que se está investigando. Estas preguntas están relacionadas a las siglas del nombre de la técnica, Scamper. S, sustituir. ¿Qué ocurre si en la idea que tenemos sustituimos un elemento por otro? C, combinar. ¿Qué ocurre si se combina un elemento con otro elemento? A, adaptar. ¿Cómo podemos adaptar esta idea a un nuevo contexto? M, modificar. ¿Qué elemento de la idea podemos modificar para sumarle más valor a este? P, para otro uso. ¿Para qué otra cosa podría utilizarse? E, eliminar. ¿Existe alguna forma de simplificar esta idea? R, revertir. ¿Cómo podemos organizar esta idea para que sea aún más efectiva? Mapa mental.
Es una técnica que consiste en realizar un diagrama en el papel sobre la idea que se está trabajando. Esta debe contar con palabras claves, las cuales se colocan en el centro y se relacionan con otras ideas a partir de conectores, como son las flechas, que pueden ser de distintos colores, lo que nos permite fácilmente identificar el camino realizado y el tipo de relaciones entre las ideas que buscamos. Esta técnica es una buena forma de ordenar nuestros pensamientos, los cuales, por lo general, se encuentran mezclados en una especie de nebulosa caótica de pensamiento que nos dificulta visualizar lo que queremos. Esta técnica nos permite desenmarañar esa nebulosa, ordenarla e identificar las ideas, dándole una jerarquía determinada y visualizar el camino que nos lleva a relacionarlas entre sí. Relaciones forzadas. Esta técnica puede ser grupal o individual. Esta consiste en tomar la idea en la que estamos trabajando e intentar relacionarla con otro concepto que le es totalmente ajeno, que no tiene ninguna relación con nuestra idea. Esta contraposición y búsqueda nos permite ampliar nuestra mirada sobre nuestra idea y enriquecer nuestro proceso creativo. Su metodología es bastante sencilla. Consiste en realizar una tabla con 2 columnas donde se coloquen en cada una de ellas estos conceptos opuestos. Debajo de esto se anotan características fundamentales y luego se busca la manera de relacionarlas entre ellas y anotar los resultados obtenidos de estas relaciones forzadas. Otras herramientas muy sencillas y útiles de aplicar para mejorar este proceso creativo son salir a caminar, descansar y tomar distancia del problema. La caminata es un tipo de ejercicio que fomenta el pensamiento, ya que no podemos hacer otra cosa más que mover nuestros pies para trasladarnos en el espacio-tiempo. No nos exige ningún tipo de coordinación que requiera de nuestra atención, por lo que nos obliga a pensar, a reflexionar. Pero para que esto ocurra, es importante no llevar ningún dispositivo que nos distraiga de esta tarea, que es pensar y reflexionar acerca del problema de diseño. El descanso es algo fundamental para que aparezcan ideas nuevas y frescas, ya que al estar descansado podemos hacer mejor las cosas y una de ellas es pensar, para buscar esa idea que queremos. El cansancio solo trae problemas, nos encierra en nosotros, nos pone de mal humor y nos genera una sensación de sequedad intelectual. Las ideas que pueden llegar a aparecer en este estado son nulas. Por eso es importante estar bien descansados para que se dé bien el proceso creativo. Tomar distancia del problema nos puede proporcionar una mejor vista panorámica de dicha problemática. Es importante realizar de vez en cuando esta tarea, ya que por lo general estamos tentados a mirar tan de cerca el problema y perdemos de vista los detalles fundamentales, y esto nos impide avanzar. Hay que hacer de forma metafórica lo que hacen los pintores o escultores, que de vez en cuando toman distancia de la obra que están realizando para ver si las proporciones o los colores son los correctos. En el caso que no es así, vuelven a acercarse a la obra para modificar lo que está mal y así lograr un mejor resultado en la obra. Todas estas herramientas son útiles para nuestro proceso creativo, pero este proceso creativo se puede dar sin ellas. El tema va a ser que este camino va a ser más arduo y más complejo. Además, las herramientas estas nos permiten que este proceso sea aún más enriquecedor y poder lograr una idea más novedosa. También corremos el riesgo de amoldarnos y copiar la idea de otra persona y perder esa originalidad. A modo de conclusión, podríamos decir que este proceso creativo se da en todas las personas que habitan en el mundo. Este proceso se va a dar de una forma totalmente diferente. Si bien existen etapas de este proceso, esta se va a ver afectada por la vivencia de cada una de estas personas. Y esto hace que este proceso creativo sea único. Es decir, que existe un proceso creativo totalmente único por cada persona que habita en el universo. En la disciplina del diseño nos vamos a ver constantemente atravesados por este proceso creativo. Sus herramientas son nuestras aliadas contra este bloqueo que suele aparecer, pero no nos van a impedir llegar a esa idea eureka, esa idea que va a dar vida a nuestros productos de diseño. Es un camino que vale la pena que sea de forma consciente, ya que las ideas que van a surgir van a ser aún mejores.
Esto ha sido un resumen de lo que es el proceso creativo. En el caso que alguien esté interesado, puede encontrar una amplia bibliografía acerca de este maravilloso tema. No quería terminar esta clínica sin antes agradecer a las personas que hacen posible este encuentro entre ustedes y nosotros los jurados. Muchas gracias por su tiempo y espero que pronto nos volvamos a ver.